Bienvenidos de nuevo a este su canal favorito donde desenterramos los secretos mejor guardados de nuestros ídolos. Estoy súper emocionado por el tema que tenemos hoy, porque vamos a hablar de alguien que ha conquistado nuestros corazones en la pantalla, pero que, atención, parece que guarda un talento oculto que quizás no conocían. Sí, amigos, hoy desvelamos un secreto que rodea a nadie más ni nada menos que al carismático Kerem Bürsin. ¿Listos para saber cuál es? Pues quédense conmigo porque este vídeo promete ser una auténtica revelación. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Y por favor, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo que publiquemos. Su suscripción nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad y a descubrir más de estos fascinantes misterios del mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese actor turco que nos ha robado suspiros con su actuación en series como Love is in the Air, Dr. Ali y tantas otras. Lo conocemos por su sonrisa cautivadora, su mirada intensa y esa energía que irradia en cada escena. Pero, ¿y si les dijera que Kerem Bürsin tiene una faceta que va más allá de la actuación? Una faceta que quizás muchos de ustedes desconocían hasta ahora. Hoy vamos a explorar el secreto de Kerem Bürsin, su faceta de cantante revelada. Sí, han oído bien. Parece que este talentoso artista no solo sabe interpretar personajes y mover masas con su presencia escénica, sino que también podría tener una voz digna de los escenarios musicales. Sé que suena un poco sorprendente, ¿verdad? Porque hasta ahora, su fama se ha cimentado principalmente en su trabajo como actor. Hemos visto sus dramas, sus comedias románticas, sus papeles de galán, pero la música no ha sido un tema que haya resonado fuertemente en su carrera pública. Sin embargo, como les digo, a veces las estrellas esconden talentos que salen a la luz en los momentos más inesperados o a través de pistas muy sutiles. Y en el caso de Kerem Bürsin, estas pistas no son tan sutiles como podríamos pensar. Para empezar, vamos a retroceder un poco en el tiempo y a indagar en los inicios de Kerem. Antes de que su nombre se convirtiera en un fenómeno internacional en la actuación, él vivió en Estados Unidos durante un tiempo, persiguiendo sus sueños artísticos. Y como muchos jóvenes aspirantes a artistas, es muy probable que haya explorado diversas formas de expresión creativa. ¿Y qué forma de expresión es más universal y accesible que la música? Piénsenlo, ¿quién no ha cantado en la ducha, en un karaoke con amigos o simplemente ha sentido la necesidad de expresar sus emociones a través de una melodía? Es algo muy humano, ¿no creen? Ahora, la pregunta clave es, ¿hay alguna evidencia concreta de que Kerem Bürsin haya cantado profesionalmente o tenga un talento vocal considerable? La respuesta, amigos míos, no es un rotundo sí con grabaciones de álbumes y giras musicales a sus espaldas. Pero es un rotundo quizás con matices y pistas muy interesantes. Hemos sido testigos de momentos en los que Kerem ha participado en eventos benéficos o celebraciones privadas donde, en un ambiente más relajado y espontáneo, ha mostrado destellos de su posible habilidad vocal. Imaginen la escena, una reunión, un evento informal, y de repente, alguien agarra una guitarra o un micrófono, y Kerem se anima a cantar. No hablamos de un concierto multitudinario, sino de esos momentos genuinos donde los artistas se permiten ser un poco más ellos mismos, menos personajes públicos y más personas con sus pasiones. Y según algunos testimonios y fragmentos de vídeo que han circulado en redes sociales, Kerem Bürsin ha demostrado tener una voz que, si bien quizás no sea la de un tenor lírico, sí posee una entonación agradable y un carisma que, combinado con su presencia, podría hacer maravillas en el ámbito musical. Lo fascinante de esto es cómo se ha mantenido relativamente en secreto, o al menos, no ha sido un pilar central de su identidad pública como actor. Quizás él mismo no lo considera una faceta para explotar comercialmente, o tal vez simplemente prefiere mantenerla como algo más personal. Pero la verdad es que una vez que uno empieza a buscar, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Por ejemplo, recordemos algunas entrevistas donde se le ha preguntado sobre sus hobbies o gustos musicales. Si bien puede mencionar géneros o artistas que le gustan, a veces hay evasivas o respuestas un tanto musicales. No de forma obvia, sino con esa picardía que sugiere que hay algo más. Es como si estuviera jugando con la idea, o como si estuviera dejando una pequeña puerta abierta para que nosotros, los fans, especulemos y nos ilusionemos. Además, no olvidemos que muchos actores tienen
en formación en teatro musical o han tomado clases de canto como parte de su desarrollo profesional. Para un actor, la voz es una herramienta fundamental. Saber manejarla, proyectarla, modularla para interpretar diferentes personajes, todo eso requiere un control vocal. Y ese control, llevado a un contexto musical, puede traducirse en una capacidad para cantar de manera efectiva. Hemos visto también vídeos donde Kerem está en un coche o en una fiesta, y se le escucha cantar a coro con amigos. Y lo que se percibe es una voz que no desentona, que sigue el ritmo, que tiene cierta afinación. No es una voz que grite futura estrella del pop, pero sí una voz que, con un poco de entrenamiento y dirección, podría llegar a ser muy interesante. La cuestión es que la información sobre esta faceta de Kerem Bürsin es un poco fragmentada. No hay un álbum oficial, no hay sencillos lanzados bajo su nombre. La evidencia proviene más de momentos espontáneos, de rumores bien fundados y de interpretaciones de sus interacciones. Y precisamente eso es lo que hace que este secreto sea tan intrigante. Es como un tesoro escondido que de vez en cuando deja ver un destello de su brillo. Algunos de ustedes que son verdaderos detectives de la farándula, quizás ya hayan encontrado algunos de estos vídeos o escuchado alguna de estas historias. Y es que en la era de las redes sociales, nada se escapa del todo. Un vídeo grabado por un amigo, una historia de Instagram, un comentario en una publicación, todo puede ser una pista. Y aquí es donde entra nuestra labor como canal. Queremos ser ese lugar donde conectamos los puntos, donde analizamos las pistas y donde traemos a la luz esos aspectos de las celebridades que las hacen aún más fascinantes. Kerem Bürsin ya es un ídolo por su talento actoral, pero saber que podría tener un talento musical oculto le añade una capa más de complejidad y atractivo. ¿Se imaginan a Kerem Bürsin en un escenario, no solo recibiendo premios, sino también interpretando una balada emotiva o un tema enérgico? La verdad es que su carisma es tan potente que no me sorprendería que pudiera cautivar a una audiencia también con su voz. Su energía en pantalla se traduciría perfectamente en una actuación musical. Quizás él está esperando el momento adecuado, o el proyecto perfecto para poder mostrar esta faceta de forma más oficial. O tal vez, como mencioné antes, simplemente disfruta de cantar en privado o en entornos informales, y no tiene intención de convertirlo en una carrera paralela. Y eso también está perfectamente bien. Lo importante es que descubramos estas facetas que nos permiten ver a nuestros ídolos como personas completas, con pasiones y talentos diversos. La revelación de la faceta de cantante de Kerem Bürsin no se trata de afirmar que es el próximo Ed Sheeran o Bruno Mars. Se trata de reconocer que detrás de la imagen pública que conocemos, puede haber un abanico de habilidades y pasiones que enriquecen su persona. Y la música para muchos es una forma de expresión muy poderosa. Entonces, ¿cuál es la clave para desentrañar este secreto? La clave está en observar, en prestar atención a los detalles, en seguir las pistas que dejan las propias celebridades, a veces sin darse cuenta. Y en el caso de Kerem Bürsin, esas pistas nos apuntan hacia un talento vocal latente que, si bien no ha sido explotado profesionalmente hasta ahora, es una parte innegable de su repertorio de habilidades. Piensen en la cantidad de artistas que a lo largo de la historia han brillado en diferentes disciplinas. Actores que también son pintores, músicos que escriben poesía, cantantes que dirigen cine. La creatividad no tiene por qué limitarse a una sola forma de expresión. Y Kerem Bürsin, con su energía y carisma, parece ser el tipo de persona que podría navegar con soltura en diferentes mundos artísticos. Para finalizar esta parte del vídeo, quiero dejarles con una reflexión. ¿Qué otros talentos ocultos creen que podrían tener nuestros artistas favoritos? A veces la magia está en lo que no vemos a simple vista, en esas pasiones que guardan para sí mismos, en esos momentos de espontaneidad que nos permiten atisbar un poco más de su mundo interior. Y en este caso, la faceta de cantante de Kerem Bürsin es un ejemplo perfecto de cómo un artista puede sorprendernos y enriquecer nuestra percepción de él. No se trata de un secreto guardado con llave y candado, sino más bien de un talento que ha estado ahí, latente, esperando ser descubierto por aquellos que prestamos atención. Y ahora, antes de despedirnos, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos descubierto hoy. Hemos explorado la fascinante posibilidad de que Kerem Bürsin, conocido por su impresionante carrera actoral, posea también un talento vocal significativo. Si bien no hay una confirmación oficial de una carrera musical, hemos analizado indicios, testimonios y vídeos que sugieren que Kerem tiene una voz agradable y un potencial para la música que ha mantenido en un segundo plano.
Esta revelación añade una nueva capa de interés a la figura de este carismático actor, demostrando que las estrellas a menudo guardan talentos que van más allá de lo que vemos en pantalla. Ha sido un placer, como siempre, compartir este análisis con todos ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje a través de los secretos de Kerem Bürsin, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta revelación? ¿Creen que Kerem debería explorar más su faceta musical? ¿Han visto o escuchado algo que confirme esta teoría? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem Bürsin o del mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en el botón de suscribirse y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.